Reciban un saludo muy cordial todas las personas que nos estén viendo en este momento. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Saga Sin Fronteras, nuestro más reciente e interesante proyecto audiovisual, el cual busca que filósofas y filósofos del exterior hagan comunidad académica aquí en nuestro país. Este programa está en línea con los que han sido, son y seguirán siendo los dos objetivos principales de la revista Saga. El primero, crear comunidad académica, y el segundo, difundir la filosofía para un público amplio. Antes de hablarles de nuestro invitado, quiero presentar a la profesora Andrea Lozano y al profesor Alfonso Correa, que nos acompañarán en el episodio de hoy. Andrea Lozano es profesora del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, Colombia. Es miembro fundador del Grupo Peiras en el 2001 y miembro del Grupo de Traducción de Latín de la Universidad de los Andes, también de Colombia, desde el 2010. Su trabajo se concentra en el mundo antiguo greco-romano y su tradición y pervivencia. Alfonso Correa, por su parte, es doctor en filosofía de la Universidad de Nantes, magíster en filosofía de la Universidad Denis Diderot y estudiante invitado en la Escuela Normal Superior entre la época de 1995 y 1999. Él realizó sus estudios de pregrado en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional desde 2001. Profesor Andrea, profesor Alfonso, bienvenidos y muchas gracias por aceptar ser parte de esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Ahora sí puedo decir que nuestro invitado del día de hoy es el profesor Marcelo Boeri. Marcelo Boeri es un filósofo argentino y recibió el título de profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor asistente en el Departamento de Letras Clásicas y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y profesor asociado de la Universidad del Litoral y del Comahue de Argentina. La Universidad de Buenos Aires le concedió el premio por el trabajo científico y filosófico en 1993 al recibir su doctorado en filosofía de la Universidad del Salvador. Fue incluido como investigador adjunto y posteriormente como investigador independiente en el CONICET. En el año 2003 fue aceptado como parte de la Facultad de Filosofía en la Universidad de los Andes en Chile y sus intereses se centran en temas de epistemología, psicología, moral, ética y metafísica en Platón, Aristóteles y el estoicismo. Además, trabaja en temas vinculados a la recepción del pensamiento antiguo en algunos filósofos de la modernidad. Profesor Marcelo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesores, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Andrea para que comencemos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Saga. Me parece una gran iniciativa y para nosotros pues una oportunidad de reencontrarnos con el profesor Marcelo Boeri, con quien hemos trabajado en distintos momentos, yo por lo menos en distintos momentos de mi vida, pues con mucho entusiasmo académico y con mucho placer también personal. Profesor, bienvenido a conversar con nosotros, formar comunidad académica en Colombia, pues creo que usted ha formado mucha, ha estado siempre vinculado con algunos de los eventos centrales de la filosofía antigua en nuestro país, es bastante conocido en nuestro medio, entonces pues el objetivo de hoy más bien es cómo conversar sobre sus opiniones de algunas cosas que siempre los estudiantes nos preguntamos sobre los profesores y a veces los colegas nos preguntamos sobre los otros colegas. Alfonso y yo habíamos conversado que, por ejemplo, nos gustaría pues empezar que nos cuente un poquito sobre su formación en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué lo lleva a dedicarse a la filosofía antigua? Desde que está usted en la universidad, por lo que nosotros podemos entender de su trayectoria, pues estos filósofos antiguos lo conquistan. Cuéntenos por qué es lo que le parece interesante de ellos en principio. Bueno, muchas gracias, profesora Lozano. Le voy a decir a Andrea de ahora en adelante, para recordar viejas épocas cuando la podía llamar con su nombre de pila.
En realidad, mi interés inicial en la filosofía cuando era estudiante en la Universidad de Buenos Aires no tenía mucho mundo antiguo. Yo llegué a la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, en el año 79, interesado por cuestiones de filosofía contemporánea, fundamentalmente por problemas de filosofía de la mente contemporánea. Lo que pasa es que a poco de andar en la carrera de filosofía tomé algunos cursos de filosofía de la mente, la filosofía anglosajona estaba recién llegando a la Universidad de Buenos Aires, había 2 o 3 profesores interesantes, digamos, que se dedicaban a esa área del pensamiento contemporáneo, y yo tomé algunos cursos, digamos, pero a poco de andar tuve que ponerme a estudiar griego y latín, que yo no había estudiado nunca en el colegio secundario. En la escuela media en Argentina, por aquellos años, habían 2 o 3 colegios, 2 colegios. Uno de ellos era un colegio asociado a la Universidad de Buenos Aires, que todavía existe, ¿no? El Nacional Buenos Aires, le decían, ¿no? Que es un colegio que dependía de la Universidad de Buenos Aires, y ahí se enseñaba latín, ¿no? Pero griego no. La verdad es que no sé si en este momento eso continúa siendo así. En todo caso, yo no había tomado nunca, no había estudiado nunca ni griego ni latín. Y bueno, ya en el primer año de la carrera teníamos cursos obligatorios en aquella época, en este momento ya no, pero en aquella época eran obligatorios 3 cursos de griego anuales y 3 cursos de latín anuales también. Eran 5 horas a la semana de griego y otras 5 horas a la semana de clase de latín. Y bueno, para mal o para bien, yo creo que para bien tuve la fortuna de tener dos maestros excepcionales, tanto en griego como en latín. En griego, mi maestro de griego fue el profesor Lorenzo Mayalino, un profesor argentino de ascendencia italiana, igual que yo, pero que llevaba muchos años ya enseñando griego y latín, aunque su trabajo en términos de publicaciones se concentró sobre todo en griego. Él publicó la Alexandra del poeta bizantino Licofron en Toynbee. Fue el primer latinoamericano que publicó algo en la editorial Toynbee, ¿no? Tengo por ahí firmado por él con una dedicatoria en latín. Cuando él escribía las dedicatorias, las escribía en latín, de la edición Toynbee de la Alexandra de Licofron, un poeta rarísimo, ¿no? Bueno, y bueno, tuve la fortuna de tenerlo a él como profesor de griego. Y como profesor de latín tuve al profesor Alfred Schroeder, que era un alemán que llegó a Argentina pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. No sé si en el año 47 o 48, ¿no? Cuando yo lo conocí, yo era una persona joven cuando lo conocí, tenía 21 años, y él era un hombre ya de una cierta edad, más de 50 años, ¿no? Y bueno, fue un profesor extraordinario también, ¿no? Sus clases de latín eran extraordinarias, y en pocos años, en 2 años, 2 años y medio, podíamos leer con diccionario siempre, como hacen uno a menudo todavía. Bueno, autores del latín clásico, fundamentalmente en prosa, Cicerón, Séneca, y en poesía, digamos, Virgilio, en fin, sobre todo Virgilio. Recuerdo un seminario que tuvimos con él de un año completo leyendo la Eneida de Virgilio, ¿no? Y al tercer año nos dio a elegir, como éramos un grupo de filosofía, de estudiantes de filosofía, que estábamos obligados a tomar el curso de latín, nos dio a elegir para hacer una selección de textos de autores medievales, y bueno, hicimos una selección de páginas de Anselmo, de Duns Scoto, ¿no? El gran Duns Scoto, y algún otro autor medieval que leímos durante todo ese año en latín. Pero bueno, probablemente el haber conocido a estos 2
profesores que me introdujeron a mí y a muchos otros, ¿no? Y las lenguas clásicas modificó un poco mis intereses en ese momento, y así es como yo llego a la filosofía antigua. Después yo tuve la suerte de tener dos buenos profesores en el curso introductorio de filosofía antigua que se tomaba en el segundo año, si no me acuerdo mal, de la carrera, Francisco Olivieri y María Isabel Santa Cruz. Con ellos tomé el curso introductorio al pensamiento antiguo, donde leíamos fundamentalmente Platón y Aristóteles, y luego tomé con ellos varios seminarios, ¿no? Sobre todo seminarios de lecturas de textos de Platón y Aristóteles, ¿no? Y bueno, en ese momento, bueno, me di cuenta que me interesaba el mundo antiguo, ¿no? Y empecé a descubrir y a hacer algunas conexiones entre la filosofía antigua y bueno, y algunas cosas que yo ya empezaba a leer y a estudiar de algunos aspectos que a mí me interesaban de la filosofía contemporánea, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi derrotero, digamos, sobre todo en los primeros años. Después esto se fue intensificando con los años, a medida que uno va aprendiendo las lenguas, el griego y el latín, y se da cuenta que puede leer de un modo relativamente razonable a los autores antiguos en griego y en latín. Bueno, en fin, se abre un mundo enorme, como ustedes saben, ¿no? Y uno no puede sino seguir profundizando en esas áreas, ¿no? Aunque siempre he regresado, sobre todo en los últimos 15 años, a mis lecturas iniciales de aquellos años de iniciación, digamos, en la disciplina, ¿no? Eso es un poco una descripción muy rápida, digamos, de cómo llegué a la filosofía, para terror de mi padre, por supuesto. Estaba convencido, mi papá, que moriría de hambre con esa carrera, ¿no? Insólita, improbable, digamos, ¿no? En eso se equivocó mi padre, ¿no? En otras cosas no, pero en eso sí se equivocó, porque he vivido de una manera razonablemente buena de la filosofía por muchos años ya, ¿no? Pero en fin, eso es lo que puedo decirles por ahora, ¿no? No sé si eso más o menos No, no, sirve para empezar a conversar. sí, claro, no, el recorrido es, creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, los que estamos en filosofía antigua, o como comenzamos, entramos buscando otra cosa, nos enamoramos de las lenguas y terminamos sumergidos en un universo Claro, que uno sí. descubre absolutamente rico. Pero en tu caso, yo percibo, Marcelo, me permito llamarte Marcelo y espero Sí, que me llames naturalmente, así nos Alfonso. llamamos habitualmente. Así nos llamamos usualmente. La profesora Lozano es la profesora Lozano. Por supuesto, es otra Eh, cosa. en tu caso, percibo que tu ingreso a la filosofía tuvo que ver primero con filosofía contemporánea. Y, y yo percibo que en muchos de tus trabajos, esa inquietud casi permanente, una especie de conflicto interno en los departamentos de filosofía, entre la visión histórica y los que se llaman ellos mismos filósofos, por un lado, eh, existe y muchos de nosotros lo tenemos. Como tratar de mostrar, o si no mostrar, por lo menos muchos de nosotros tenemos la convicción de que en la filosofía antigua muchos, si no prácticamente todos los temas de la filosofía contemporánea están presentes, y no solamente a la manera a la manera de meros esbozos o meros toques, sino que realmente hay desarrollos que son muy importantes. Yo percibo que buena parte de tu trabajo ha tenido que ver con establecer ese tipo de vínculos y de relaciones entre temáticas, en principio, puramente contemporáneas que tú encuentras en la filosofía antigua, y encuentras desarrollos que son pertinentes y que son de actualidad. ¿Tú qué piensas de eso? No, sí, efectivamente. En realidad yo empecé a vivir esas conexiones en el momento en que descubrí, digamos, el mundo antiguo en general y en particular el mundo griego, sobre todo del lado de la filosofía, aunque para sorpresa de la profesora Lozano, quizás estoy entendiendo finalmente las conexiones interesantes
que puede haber entre literatura y filosofía, o filosofía y literatura, ¿no? Uno puede leer eso como una relación biunívoca, ¿no? Para sorpresa de la profesora Lozano. Siempre he tenido muchas dificultades, ¿no? para entender, digamos, enfoques mezclados con enfoques de carácter más filosófico, pero creo que he aprendido algunas cosas y esa relación ya no me resulta tan complicada, digamos. Pero sí, efectivamente, yo en estricto rigor nunca he vivido como una tensión demasiado furiosa, ¿no? La conexión que uno puede establecer entre la filosofía antigua, digamos, y la filosofía contemporánea. Efectivamente, cuando uno empieza a leer a los grandes autores de la antigüedad, filósofos o literatos, y cuando empieza a descubrir esas conexiones, ¿no? que hay entre autores de carácter más literario y autores de carácter más filosófico en la antigüedad, y se empieza a dar cuenta que, bueno, en fin, hay algunos problemas que permanecen casi intactos, ¿no? con perspectivas diferentes, digamos así, con recursos conceptuales y argumentativos también a veces un poco diferentes, ¿no? Pero que el problema de fondo es más o menos el mismo, ¿no? Y si no es el mismo, a veces es parecido, ¿no? Yo encuentro muy atractivas, ¿no? las lecturas de aquellos filósofos y filósofas, como se dice ahora, aunque en una época uno podía decir filósofos y se entendía que estaba usando un término genérico, ¿no? Que hacen un intento por incorporar a sus discusiones de un modo sistemático y no completamente histórico, tesis, argumentos, planteos y problematizaciones que vienen de la antigüedad, digamos, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? No quiero mencionar al profesor Heidegger, ¿no? Que ya lo he mencionado porque es un autor que yo no conozco y que en las pocas veces que hice el intento de comprenderlo no lo he comprendido mucho, pero bueno, uno podría mencionar el caso de Heidegger, un filósofo constructivo importante de la primera mitad del siglo XX, digamos. Pero también podría mencionar a muchos otros autores muy relevantes, ¿no? Escritores muy relevantes como Elizabeth Anscombe, ¿no? También una filósofa importante de la primera mitad del siglo XX, Donald Davidson, Bernard Williams, por ejemplo, el mundo anglosajón, ¿no? Por mencionar algunas de las figuras que yo he leído un poco más, digamos, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Esas son conexiones que se pueden hacer, yo creo yo, ¿no? Es muy discutible esto, pero me parece a mí que son conexiones que se pueden hacer de un modo muy razonable y legítimo, ¿no? Porque el caso de Bernard Williams es muy interesante, ¿no? Cómo, siendo él un filósofo constructivo, en algún sentido me parece que sí, ¿no? No alguien que está solamente interesado en hacerme entender a mí, por ejemplo, el problema de la irracionalidad interna, ¿no? Sino que a partir de la explicación del problema, ¿no? Tiene desarrollos más o menos originales, cualquier cosa que eso signifique en nuestros días, ¿no? Y cómo con cierta frecuencia él cita, ¿no? A Platón o a Aristóteles, ¿no? Que son autores que él conocía muy bien, no con un interés puramente histórico, ¿no? Aunque siempre el ingrediente de carácter histórico está presente, ¿no? Porque uno está hablando de un autor de un pasado más o menos lejano, ya que tiene más de 2 milenios, digamos, sino más bien con la intención de debatir con ese autor en un trasfondo de un pensamiento constructivo, ¿no? Es decir, como uno podría debatir con un colega, ¿no? que tiene su oficina al lado de la nuestra, o cuando uno va a un coloquio, o cuando uno tiene una conversación de esta naturaleza. Y eso yo lo encuentro muy, muy bueno, ¿no? No porque yo crea que hay una necesidad de justificar lo que yo hago, y lo que yo hago se centra mayormente en el estudio del mundo antiguo, sino porque creo que efectivamente, ¿no? Los filósofos antiguos todavía tienen algo que decirnos, que eventualmente pueden iluminar, ¿no? Algunas de nuestras ideas, de nuestros planteos y del modo de argumentar, ¿no? Entonces, en fin,
eso es lo que diría por ahora de eso, ¿no? Pero podemos regresar al No tema. creo que sea una especie de conflicto que tengamos nosotros, pero sí es un conflicto en el que nos meten. En este Sí. momento hay una cantidad de reformas en departamentos de filosofía, en el mío, por ejemplo, donde se quiso separar como la parte histórica de la parte Claro, temática. claro, Y sí. yo tengo la impresión de que es un tanto artificial la discusión. ¿Andrea? Sí. Sí, yo también creo, pero ese es un problema que siempre tenemos, ¿no? Hay muchos departamentos de filosofía, mayormente en Estados Unidos, pero también en el Reino Unido en los últimos 10 años, en el mundo anglosajón en general, donde quienes se dedican a la filosofía antigua son empujados más bien a eso que llaman classics, digamos, ¿no? O sea, como, bueno, hay un sentido en que eso es muy legítimo, ¿no? Hay otro sentido en que no es tan claro para mí, ¿no? Por lo menos. Pero sí, ese tipo de situación está presente, ¿no? Donde yo trabajo, acá en Chile, eso todavía no es tan notorio, aunque sí está empezando a aparecer. Por suerte, como yo voy de salida, voy a vivir de una manera demasiado frontal ese conflicto cuando se instale, y supongo que se instalará en los próximos 4 o 5 años, no mucho más, ¿no? Pero bueno, ese es un problema que siempre han tenido quienes se han dedicado, creo yo, a estudiar o a hacer filosofía, ¿no? Desde una perspectiva histórica, en la medida en que uno trabaja con autores del pasado, digamos, porque eso le pasa también a alguien que se dedique a Leibniz o a Descartes o a Kant, digamos, ¿no? O sea, a veces, en fin, eh, se plantea ese tipo de dificultades, ¿no? Bueno, ¿ustedes a qué se dedican? ¿No? ¿A la filosofía? ¿A la historia de la filosofía? Bueno, quien se dedica a un autor del pasado, claro, en cierto modo se dedica a la historia de la filosofía, pero uno puede hacer historia de la filosofía con un enfoque filosófico, no pura y absolutamente histórico. Pero claro, se trata de una discusión que tiene obviamente ingredientes de carácter histórico, porque uno está hablando de filósofos del pasado, y a veces un pasado más o menos remoto, ¿no? Y que es un pensamiento que además hay que reconstruir, porque, en fin, por eso es tan importante el conocimiento de las lenguas, ¿no? En este caso del latín y del griego, digamos, las lenguas antiguas, ¿no? Porque en buena medida la interpretación y la comprensión que uno tenga de un filósofo del pasado griego, latino o greco-latino, depende naturalmente de cómo uno lo interprete a través de las traducciones que uno haga, ¿no? O sea, eso no es para nada trivial, y es un problema que ya tenía Cicerón o Séneca, ¿no? Que son los primeros que ensayan una traducción al latín de los términos técnicos de la filosofía griega, ¿no? A punto tal que inventan palabras, ¿no? Por ejemplo, perceptio, ¿no? Que es un invento de Cicerón, ¿no? Para traducir catalepsis, ¿no? Nada menos. Un tecnicismo de la epistemología de la filosofía helenística, ¿no? Que significa algo así como captación o aprehensión. No únicamente aprehensión o captación de carácter sensorial, ¿no? De perceptio sale nuestra palabra percepción, o enuntiatio, otra palabra que inventa Cicerón, o essentia, una palabra que inventa Séneca intentando traducir usía, ¿no? La palabra usía, para entender de qué está hablando Aristóteles, ¿no? Entonces esas son cosas, en fin, son datos que pueden ser notables, ¿no? Para darse cuenta que alguien que está en el siglo I, ¿no? O sea, tenía ya ciertas dificultades para leer y entender a los filósofos griegos, siendo que esta gente, además de leer el griego, me refiero a Cicerón y a Séneca, muy probablemente también hablaban griego, seguramente no tan bien como Platón, pero hablarían un griego más o menos comprensible que les permitía comunicarse con gente cuya lengua materna era el griego, ¿no? En fin, son fenómenos a veces sorprendentes por el hecho de que, bueno, Séneca y Cicerón están mucho más cerca de Platón y de Aristóteles que nosotros, obviamente, pero es muy impresionante advertir que ellos tenían, ¿no? Dificultades, cambiando lo de cambiar, a veces parecidas a las que tenemos nosotros cuando leemos los textos en griego de Platón y de Aristóteles.
Pues nosotros precisamente habíamos pensado pasar a la traducción, porque ese es otro de los grandes campos de trabajo, de sus grandes campos de trabajo, de los que pertenecen por naturaleza al trabajo de la filosofía antigua, pero en especial, pues usted se ha dedicado a hacer traducciones que, como decíamos nosotros hace un momento, Sergio, que es joven, asentía cuando yo decía, usted tiene una presencia en nuestro medio y, por ejemplo, tiene que ver con las traducciones que nuestros estudiantes leen y con las que acceden a muchos de los textos que estudiamos, ¿no? Que en algún sentido, como usted estaba hablando también hace un momento, pues median nuestra comprensión sobre los textos. ¿Por qué no nos habla un poco de esa importancia ya de la labor de traducción? Usted ya nos ha dicho un par de cosas muy importantes que tienen que ver con la aproximación filosófica del traductor. En los dos ejemplos que nos ha dado, pues queda bastante ilustrado, creo, pero no sé si para mí, que entiendo de qué estamos, cuáles son los problemas que hay detrás de esas elecciones terminológicas, pues que traducir de cierta manera supone tomar partido sobre cierta lectura del texto y en algún sentido abrir como un campo de interpretación y una nueva beta de interpretación sobre una fuente. Me gustaría que nos cuente un poquito sobre cuál es esa labor de traducción para el conocimiento de la filosofía antigua. Un poco en paralelo con lo que nos estaba contando sobre, digamos, la conciencia histórica del filósofo que se nutre de la filosofía antigua para pensar, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ocurriría eso también con la traducción? Bueno, mira, mi trabajo como traductor o intérprete, digamos, de Platón y Aristóteles y también del estoicismo, tiene que ver en realidad con una de mis obsesiones, ¿no? Porque yo llegando a la filosofía no llegué pensando en dedicarme al mundo antiguo o a la filosofía antigua y terminé haciéndolo, ¿no? Muy probablemente por la influencia notable de mis primeros instructores, digamos, ¿no? Tanto mis profesores de griego y de latín como mis primeros profesores de filosofía antigua, en parte también de filosofía medieval, ¿no? Pero eso tiene que ver con mis obsesiones, digamos, ¿no? Porque cuando yo descubro ese mundo, en fin, en un momento muy temprano, ¿no?, de mi vida y de mi carrera, descubrí algo que era obvio, ¿no? O sea, y es que toda lectura, ¿no?, que uno haga a partir de un texto original, ¿no? Porque esto puede pasar también si lo que a uno le interesa es ponerse a estudiar Kant, ¿no? Mi sugerencia a mis estudiantes es siempre, bueno, ponerse a estudiar un poco de alemán, ¿no? Uno puede aprender un alemán decente en unos 2 años y medio para ponerse a leer Kant desde el alemán, ¿no? Hablar alemán es otro proyecto, ¿no? Pero para leer Kant en alemán, si uno lo hace consistentemente, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires había cursos muy buenos de lenguas modernas. Yo tomé el curso de alemán y en 2 años, 2 años y medio más o menos, uno podía leer razonablemente bien textos de Kant, por ejemplo, ¿no? Hegel es otra cosa, ¿no? Es imposible el alemán de Hegel. Pero hay otro nivel de discurso que se podía leer más o menos, de un modo más o menos razonable con los cursos de lenguas que daban en la Universidad de Buenos Aires. Y en el momento que yo descubro eso, no solo cuando empecé a estudiar griego y latín, sino lenguas modernas, bueno, uno descubre algo que es completamente evidente, ¿no?, que es una verdad de perogrullo, digamos, ¿no? Y es que a veces hay maneras ligeramente diferentes, ¿no?, de leer un texto. Entonces, ese trabajo de traducción y anotación de textos antiguos que he hecho durante muchos años ya, tiene que ver en parte con esa obsesión, ¿no?, con la obsesión de ver cómo hago yo para entender mejor o para explicarme a mí mismo mejor, ¿no? Y en el mejor de los casos, si ese esfuerzo que uno hace le sirve a alguien que todavía no tiene el acceso directo a la lengua, ¿no?, o que sí tiene ese acceso,
pero que en una traducción que uno genera puede encontrar una perspectiva ligeramente diferente de lectura, ¿no? Incluso a veces no estando completamente de acuerdo con la decisión que uno toma, no solo desde el punto de vista del léxico, ¿no?, que uno utiliza para traducir una palabra, sino también desde el punto de vista de cómo uno interpreta la gramática dentro de los límites que permite la gramática, ¿no? Por eso es tan importante el estudio de las lenguas desde un procedimiento de tipo gramatical, ¿no? Esas nociones filológicas son muy importantes, ¿no? Porque hay traducciones que salen de una buena lectura de la gramática y otras que salen de una muy mala lectura de la gramática. Y que ahí es más fácil decir que el texto no se puede leer así. Pero si uno toma ejemplos más o menos conocidos, ¿no? Por lo menos, incluso por personas que recién están empezando a estudiar lenguas clásicas o que no han estudiado nunca lenguas clásicas y que tampoco planean hacerlo, ¿no? Si uno toma el caso de palabras tan importantes, digamos, en el discurso filosófico de Platón y de Aristóteles, para poner el ejemplo de probablemente las figuras más importantes del periodo clásico, digamos, ¿no? Tiene el siglo V, todo el siglo IV, antes de Cristo siempre, ¿no? Si uno piensa en una palabra como episteme, por ejemplo, ¿no?, o una palabra como logos, por poner dos ejemplos así ultra conocidos o trillados, ¿no? Incluso gente que nunca ha estudiado griego alguna vez habrá encontrado transliterada la palabra griega episteme o la palabra griega logos, ¿no? Y claro, cuando uno se va al diccionario, ¿no?, cuando se va a los grandes diccionarios de los que afortunadamente disponemos, el Liddell Scott o el Bailly, o las grandes gramáticas, en fin, uno sabe que son palabras que tienen un abanico, digamos, semántico bastante amplio, ¿no? Y que no es lo mismo traducir en ciertos pasajes la palabra episteme por ciencia que la palabra episteme por conocimiento o por saber, digamos, ¿no? Las consecuencias siguen de esas versiones a veces son distintas, sobre todo cuando uno todavía no conoce, ¿no?, la lengua. Cuando uno lee en un texto de Aristóteles o de Platón la palabra ciencia y no conoce el trasfondo que tiene la palabra episteme en griego, bueno, puede empezar a evocar una cantidad de cosas que tienen o no tienen nada que ver con lo que quiere argumentar Platón en ese pasaje, o tienen poco que ver, digamos, ¿no? Porque cuando uno dice ciencia, sin tener esos trasfondos, ¿no?, habitualmente piensa en lo que uno entiende por ciencia o lo que aprendió en el colegio cuando le hablaban de la ciencia matemática o de las ciencias históricas, ¿no?, en la medida que todavía se puede utilizar esa expresión, ¿no? Entonces, claro, ahí uno puede encontrar un ejemplo interesante, ¿no?, de lo que estábamos comentando con Andrea hace unos minutos, ¿no? Porque, claro, no siempre en todos los casos tiene ese sentido la palabra. Simplemente quiere decir, bueno, simplemente, no simplemente, ¿no? Yo a veces veo en muchos textos que antes que decir ciencia, para evitar ese tipo de confusión, es mejor decir conocimiento, ¿no?, o saber. La palabra saber en español es muy rica en ese sentido porque es muy amplia, abarca una cantidad de conocimientos o de disciplinas que presuponen estar en posesión de un cierto tipo de conocimiento experto, ¿no?, como puede ser la carpintería, la orfebrería, pero también la matemática, ¿no? Y para referirse a esos saberes o esas ciencias, bueno, Platón, Aristóteles usan habitualmente episteme. Entonces, claro, ese trabajo mío de tantos años, ¿no?, que todavía no ha declinado, ¿no? Y tengo un par de proyectos en esa dirección, uno de los cuales comparto con la profesora Lozano acá presente, ¿no? Finalmente va a aparecer, parece, ¿no?, en algún momento de este año nuestra traducción de los así llamados tratados filosóficos de Filón de Alejandría, ¿no? Y ella ha participado con el profesor Salles y conmigo de la traducción de uno de esos tratados, ¿no? Entonces, claro, es como digo, ¿no?, eso forma parte de una de mis obsesiones que todavía no ha cesado, y tiene que ver un poco con eso, ¿no?, con un interés de tratar de explicarme mejor un argumento, o digamos, la semántica que navega en el uso consciente y técnico, y a la vez técnico que hacen
Platón y Aristóteles, para seguir con el ejemplo de estas dos grandes figuras del pensamiento clásico antiguo. Además del hecho de que uno descubre también, ¿no?, en la lectura de esos textos, cómo tanto Platón como Aristóteles utilizan palabras propias del habla coloquial y las resignifican en clave filosófica, ¿no? Un ejemplo muy conocido, ¿no?, y casi trivial de lo que estoy diciendo es esta palabra usía, ¿no?, que a Séneca le daba trabajo poner en latín. Entonces usía, para captar uno de los significados de la palabra usía en el uso técnico de Aristóteles, inventa la palabra esencia, esentia en latín, que no existe antes de Séneca, ¿no? Lo cual es muy impresionante, porque se da cuenta que ese es uno de los significados que tiene la palabra usía en el uso técnico que hace Aristóteles, que es el significado de la forma o la estructura formal conceptual de una cosa. Pero es muy interesante saber que usía es una palabra del habla coloquial, que significa la hacienda o lo que uno tiene, digamos, lo que está ahí, ¿no?, lo que existe ahí, ¿no?, el ser que está ahí y que es parte de mi hacienda o de mi propiedad, lo que yo poseo, etc., ¿no? Lo mismo pasa interesantemente también con la palabra idea, ¿no?, la palabra eidos, que son dos palabras que Platón usa muchas veces, creo yo, ¿no?, como sinónimos, y que es una palabra que ha pasado a casi todas las lenguas, ¿no?, habladas. Es de nuevo una palabra que es un término habitual en el habla coloquial, ¿no?, en la Grecia de la época de Platón. Y tiene que ver con el aspecto, generalmente el aspecto exterior de algo, ¿no? Y Platón resignifica eso para hablar del aspecto de lo que se ve, pero en el sentido interior de la cosa, ¿no? Y en ese sentido el eidos o la idea es esa estructura formal que tiene un carácter conceptual, ¿no?, que da cuenta de lo que es propiamente la cosa. Bueno, esas son cosas muy interesantes, ¿no?, y que a veces hay que conocer, aunque sea de una manera superficial, ¿no?, para poder entender un pasaje y bueno, cuál es el argumento, cuál es la idea de fondo, ¿no?, y qué argumentación se puede dar para hacer plausible la tesis que se quiere defender. Entonces, claro, esos son aspectos que pueden ser muy ilustrativos e interesantes, ¿no?, alguien que empieza a leer la filosofía antigua, ¿no? Naturalmente uno no puede sino empezar a leer a los grandes autores a partir de traducciones, y eso es algo a lo cual en estricto rigor yo creo uno nunca renuncia, ¿no?, sobre todo cuando lee buenas traducciones, ¿no?, hechas directamente del griego y del latín, digamos, ¿no?, al español o a otras lenguas, ¿no?, si tiene la posibilidad de leer otras lenguas además de la lengua materna, nativa, ¿no?, lo cual es una cosa importante, ¿no?, porque de nuevo, ¿no?, el conocimiento de otras lenguas abre a veces universos que de otra manera permanecen cerrados, ¿no? En fin, se me ocurre por ahora decir eso, ¿no? O sea, pero yo siempre pongo el ejemplo de Cicerón y de Séneca para mostrar que ellos, estando tan cerca del mundo filosófico griego, a veces hay unas discusiones que hace Cicerón, ¿no?, a quien yo le tenía mucha antipatía cuando era un poco más ignorante que ahora, ¿no? Ahora no le tengo todavía mucha simpatía, pero le tengo menos antipatía, ¿no? Pero es muy interesante cuando Cicerón empieza a preguntarse un poco retóricamente, ¿no?, si no será que el latín no es una lengua filosófica, y si es que en latín no tenemos ningún término, ¿no?, que sea apropiado para pensar este problema tal como lo piensan los griegos. Y Cicerón hace una defensa un poco chauvinista, pero a veces no tan chauvinista, del latín como lengua filosófica, pero a la vez hace el esfuerzo, ¿no?, por traducir la parafernalia de la filosofía griega al latín, y termina inventando palabras como enunciado, por ejemplo, que no existía en el latín antes de Cicerón, o percepción, perceptio, dice él. Y cuando usa perceptio, Cicerón no está pensando pura y exclusivamente en la percepción sensorial, ¿no?, sino en la percepción en el sentido de la captación intelectual que uno puede hacer de la estructura o del aspecto formal de una cosa, ¿no? En fin, pongo esos ejemplos porque pueden ser interesantes para advertir que
que bueno, esa gente que estaba mucho más cerca de Platón y Aristóteles tenía algunas dificultades parecidas. Yo creo que nosotros tenemos más dificultades, ¿no? Porque entre el mundo antiguo y nosotros, bueno, median una cantidad enorme de siglos, ¿no? Más de 20 siglos, y una forma mentis completamente diferente, ¿no? Con la modernidad en medio, digamos, ¿no? La modernidad me refiero al siglo XVII y XVIII, ¿no? En fin, y a eso nada más, no sé si a partir de ahí se les ocurre alguna otra cosa, ¿no? Para que podamos continuar. Tiene cerrado el micro, Alfonso. Ya. No sé si eres consciente, Marcelo, pero esta obsesión tuya de la que nos acabas de hablar, que se expresó en un ejercicio intenso de traducción, sobre todo Platón, Aristóteles, pero otras cosas más también, realmente ha dado frutos muy, muy importantes y muy, muy influyentes en... eh, puedo hablar por mi trabajo personal, digamos que yo utilizo de manera constante en muchas de mis clases. Tus traducciones son las que utilizo, tanto las oficiales como las no oficiales, porque todavía hago circular algo que me encontré en las redes de Ética Nicómaco I o la Carta Meneceo en una versión seguramente de borrador que tú habías hecho hace tiempo. Y digamos que tu contribución en ese sentido es muy, muy importante y es para mí de toda la confianza. Es decir, gracias a ti, buena parte de mi trabajo lo puedo llevar a cabo. Pero que quería introducir otro de tus grandísimos aportes. Pues no estás solo en ese aporte, pero sé que tu compromiso fue muy grande y que en adelante creo que no va a ser como como decimos acá, impajaritable, es decir, no vamos a poderlo evitar quienes queramos ocuparnos del estoicismo, y no creo que ese aporte sea solamente un aporte al medio hispanohablante, sino es realmente un aporte que debería agradecer cualquier medio filosófico en el mundo entero. Quiero que nos cuentes de esa experiencia. Hago yo la pregunta porque Andrea también estuvo ahí colaborando con una cantidad de detalles, correcciones, etcétera, pero quisiera que nos hablaras un poco más de ese trabajo tan monumental, tan impresionante que fue la producción de ese texto donde se compilan las fuentes de los estoicos. Bueno, eso fue un trabajo realmente enorme, ¿no? Son ese tipo de cosas que a uno se le ocurre cuando todavía es un poco inocente, digamos, ¿no? Pero bueno, felizmente pudimos concluirlo, ¿no? Con algunas dificultades, en fin, hemos detectado varios problemas que ojalá podamos corregir con Ricardo Salles, ¿no? Y probablemente ustedes también, ¿no? Y eso es parte del aporte que se puede hacer, ¿no? Naturalmente, cada vez que uno se atreve a fijar una traducción de un texto antiguo, pero también de un texto moderno o contemporáneo, ¿no? Uno inmediatamente está sujeto a la crítica de colegas bien intencionados, de colegas no tan bien intencionados, y también de imbéciles muchas veces, ¿no? En fin, pasa de todo, ¿no? Yo siempre recibo con mucha satisfacción que me hagan notar algún error en alguna traducción o en algo que yo argumento en algún estudio de carácter más interpretativo, no solamente concentrado en la traducción. Ese fue un trabajo que empezamos a hacer con Ricardo. Planeamos ese trabajo a fines, si no me equivoco, a fines del año 97, principios del 98. Fue un enero, creo que fue enero del 98, del año 1998, un enero muy caluroso en mi casa de Buenos Aires. Yo todavía vivía en Buenos Aires y Ricardo vino, estuvo unos días en Buenos Aires y tuvimos, bueno, varios días de intenso trabajo pensando qué es lo que podíamos hacer y cómo hacerlo. Y esto surgió como un proyecto muchísimo más modesto, naturalmente, ¿no? Porque al principio era solamente una selección más o menos balanceada de textos de la física, la ética y la lógica estoicas, los textos principales, producir una traducción con algunas notas y una introducción general. Y luego eso se fue complicando a medida que crecían los textos que íbamos reuniendo.
a partir de las colecciones más o menos estándar, empezando por la obra de von Arnim, ¿no? Los fragmentos de los estoicos antiguos, el Stoicorum Veterum Fragmenta, que es el nombre en latín del libro, así se lo conoce, ¿no? El libro de, unos años más tarde, el libro de Hilser, que apareció el primer volumen, creo que ese año 98, y bueno, unos años antes había aparecido, varios años antes había aparecido la colección de Anthony Long y David Sedley, ¿no? Los filósofos helenísticos, en 2 volúmenes, aunque ese libro contiene no solo textos estoicos, sino también de Epicuro y de los epicúreos y de los escépticos, ¿no? Pero bueno, esos eran más o menos los modelos que nosotros y cualquier estudioso de la filosofía helenística tenía a la mano por aquellos años, y a nosotros se nos ocurrió con Ricardo hacer una antología de textos, digamos. Eso después se fue complicando, no solo porque fue creciendo la cantidad de textos que nos parecían relevantes, sino también porque en algún momento dijimos, bueno, habría que incluir el griego y el latín, ¿no? Yo me opuse ferozmente al comienzo a esa idea, porque me daba cuenta que era una locura, o sea, era una locura, ¿no? Porque claro, ¿qué texto reproducir? ¿Cómo? Había que hacer un aparato crítico. Bueno, terminamos haciendo eso, digamos. Incluimos los textos originales en griego y en latín, confeccionamos un aparato crítico. Nuestro libro no es una edición crítica, desde luego que no, nosotros no examinamos manuscritos, ¿eh? Nuestro libro es una edición anotada de textos, compusimos un aparato crítico a los textos en griego y en latín a partir de ediciones críticas de los textos citados. Ahí hay textos de muy diversa naturaleza. El estoicismo antiguo y medio se conserva, como ustedes saben, de manera fragmentaria, a través de de lo que se suele llamar desde fines del siglo XIX la tradición indirecta, digamos, es decir, autores, escritores más tardíos, ¿no? Del siglo II, III, IV, V, incluso a veces después de Cristo, que citan algún pasaje que lo atribuyen a algún estoico, a Crisipo, a Zenón de Cleantes, a Panecio, a Posidonio, en fin, y a varios otros, Hecatón, en fin, Diógenes de Babilonia, bueno. Entonces, claro, ya había, por supuesto, en la época que nosotros nos pusimos a trabajar, ya había ediciones críticas, ¿no? De muchos de esos autores, digamos. Entonces, pero claro, es un océano innavegable, sobre todo al comienzo, digamos, porque uno ahí está citando a Clemente de Alejandría, que es un autor cristiano, o a Plutarco, que no es un autor cristiano, a Galeno, en fin, a Diógenes Laercio, a Cicerón, a Séneca, gente muy, muy diversa, muy distinta, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, filosófico, ¿no? de las creencias religiosas, naturalmente. No es lo mismo un autor pagano que un cristiano, digamos, desde el punto de vista de la perspectiva que lee en un mismo texto. Y bueno, eso es un trabajo que fue creciendo, y en algún momento dijimos, bueno, esto hay que terminarlo como de lugar, digamos, ya no podemos seguir haciendo esto porque son otros 10 años. Y bueno, es demasiado tiempo, ¿no? O sea, el libro apareció en el año 2014, así que saquen la cuenta entre el 2014 y 1998, y fueron casi 15 años y medio, 16 años, ¿no? Un trabajo. Por supuesto que no era lo único que hacíamos, ni Ricardo ni yo, ¿no? Al tiempo teníamos que dar nuestras clases, dirigir tesis y hacer todo lo que uno hace para poder seguir manteniendo el trabajo dentro de la universidad, digamos, ¿no? Pero sí, tuvimos jornadas, muchas jornadas de mucha intensidad en el trabajo, sobre todo desde que yo me mudé a Chile en el año 2003. Yo empecé a trabajar en marzo del 2003 acá en Chile. Y bueno, hubo una serie de años, unos 5 o 6 años, en que yo viajaba 2 veces al año a México, y Ricardo viajaba 2 veces al año a Santiago, y eran jornadas de trabajo interminables, extraordinarias, ¿no? Por otro lado, a veces demoledoras también, ¿no? Pero bueno, en general yo diría que disfruté aquella etapa, ¿no? Y el modo en que pudimos trabajar de una manera sostenida durante tanto tiempo. Y bueno, eso es lo que quedó, ¿no? Seguramente
habrá gente que tomará la posta, ¿no? Y es algo que no existía en español, digamos. Y esa es una contribución, yo creo, que uno puede hacer a nuestra lengua y a la gente que hace filosofía y piensa los problemas en español, independientemente de que uno pueda escribir a veces en lenguas distintas del español. Le agradezco además mucho al profesor Correa, ¿no?, sus elogios excesivos, ¿no? Pero sí, eso puede ser una contribución, digamos, sobre todo a la gente que se inicia, ¿no?, para que empiecen a ver de qué manera se pueden empezar a leer esos textos de autores, como digo, a veces tan diversos, y cómo a partir de ese océano de testimonios y de enfoques uno puede reconstruir una cierta teoría epistemológica estoica, por poner un ejemplo, ¿no? Y es muy impresionante porque a veces uno encuentra como especies de fotocopias de un texto griego en un texto en latín, ¿no? Y otras veces se encuentra ligeras diferencias, ¿no? Y hay autores que transmiten una idea o un argumento de una manera, ¿cómo decirlo?, muy llana, digamos, sin poner ningún tipo de objeción. Y hay otros autores que son extremadamente críticos de los estoicos, entonces transmiten la idea básica, pero después introducen cantidad de argumentos o de objeciones, digamos, para mostrar que lo que dice un estoico es un absurdo, ¿no? Entonces a veces es muy difícil manejar ese tipo de testimonio, ¿no? Galeno y Plutarco, yo diría, ¿no?, son dos autores claves en ese tipo de dirección, digamos, de citar una tesis y después poner objeciones, ¿no? Galeno es un individuo particularmente interesante para mis intereses, ¿no?, porque Galeno tenía formación filosófica, él se reconoce ideológicamente como un platónico, que además había estudiado muy bien Aristóteles también, y para Galeno, como no podía ser de otra manera, en aquellas épocas para Galeno Aristóteles era un platónico. Y es muy interesante Galeno porque él además tuvo formación científica, ¿no? Y para Galeno el procedimiento científico es el método científico aristotélico de los analíticos científicos, y el modelo de procedimiento científico es el modelo de la matemática, digamos. Entonces se enoja mucho habitualmente Galeno con Crisipo, por ejemplo, sobre todo con la teoría, con la psicología moral de Crisipo, en un volumen notable que se llama Acerca de las doctrinas de Platón y de Hipócrates, o de Hipócrates y de Platón, ¿no? De Placitis, Hippocrates et Platonis, Hippocrates et Platonis es el título en latín de esta obra de Galeno tan importante, ¿no? Entonces es muy impresionante cómo Galeno quiere aplicar el método científico, ¿no?, que según Galeno el mejor es el que deriva de Aristóteles, ¿no?, a las teorías éticas, morales y de teoría de la acción de los estoicos, ¿no? Y en ese sentido dice que Crisipo está siempre equivocado y que Posidonio, un estoico posterior, no está equivocado, ¿no? Y es muy interesante el análisis crítico que a veces hace Galeno, a veces es un poco idiosincrático Galeno también, ¿no? Pero bueno, ese es el tipo de problema que uno a veces tiene, ¿no?, y con el que se encuentra en este tipo de fuente. Entonces de ahí uno tiene que extraer, bueno, qué es lo que queda del pobre Crisipo, ¿no?, cuyas obras sobre estos temas y sobre muchos otros no han llegado hasta nosotros. Entonces, ¿cómo hace uno para depurar ese texto de la lectura malintencionada a veces de Galeno, para poner el ejemplo de Galeno, o de la lectura simplemente que hace Galeno, que no puede sino tener algún matiz propio, idiosincrático, ¿no? Porque Galeno, como cualquier otro autor de esa época y de nuestra época, tenía su propia agenda, y la agenda de Galeno era una agenda de carácter más bien platónico. Entonces el monismo psicológico estoico, según el cual el alma es una unidad que no tiene partes en conflicto, aunque sí tiene partes pero no en conflicto, bueno, el modelo psicológico de Galeno es el modelo platónico del libro cuarto de la República. Entonces cada vez que Galeno lee un texto de Crisipo, o que él dice que es de Crisipo, y probablemente lo es, porque nosotros encontramos pasajes casi calcados que Galeno cita en este tratado en otros autores, incluido por ejemplo Diógenes Laercio, que es un autor un poco más
¿cómo decirlo?, descriptivo en la medida en que no introduce objeciones permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tarea que nos pusimos a hacer con Ricardo Salles a fines de la década del 90 y que culminó con la aparición del libro en el año 2014, ¿no? En fin, pero como digo, son cosas que uno hace en una época de la vida en que cree que todavía tiene tiempo para adelante, ¿no? Porque en este momento no se me ocurriría zambullirme en un proyecto parecido, aunque tengo algunos proyectos que son un poco demenciales también. Pero ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos proyectos? Bueno. Andrea, y terminamos, ¿qué diría yo? Sí, bueno, esta es otra cosa de la que seguro hemos hablado, creo, algunas veces usted y Alfonso y yo también nos debatimos al respecto un rato cuando estábamos conversando sobre qué preguntarle. ¿Usted es platónico o estoico, profesor? Es muy difícil para mí responder esa pregunta. Mire, Andrea, yo siempre he sido un materialista. Pero soy un materialista al cual le simpatiza muchos enfoques platónicos y también muchos enfoques aristotélicos, ¿no? Si usted me pregunta, mire, yo estoy más cerca de Aristóteles que de Platón en cuestiones de carácter de psicología filosófica, ¿no? Ahora, yo no me llamaría a mí mismo un estoico, digamos, ¿no? Tampoco un platónico, ¿no? Es muy difícil saber, ¿no? Pero mire, a mí me acerca mucho al estoicismo mi matriz materialista, ¿no? Tengo que confesarlo ya sin ninguna vergüenza, digamos. Entonces eso, digamos, el descubrimiento del materialismo en la antigüedad o de una cierta forma de fisicalismo, ¿no? En la antigüedad, tanto en el estoicismo como en el Epicuro y el epicureísmo, para mí fue una gran noticia, digamos, ¿no? Porque claro, uno tiene también una idea equivocada, ¿no? Porque el hecho de que en la historia, después de la filosofía, las grandes figuras que han llegado hasta nosotros son las de Platón y Aristóteles, entre otras razones porque conservamos algo parecido a obras completas, tanto de Platón como de Aristóteles, ¿no? No conservamos las obras completas de los estoicos, tampoco conservamos las obras completas de Epicuro y los epicúreos, digamos, ¿no? Probablemente hay razones sistemáticas de fondo por las cuales tenemos que pensar que Platón y Aristóteles, que es una gran cosa, ¿no?, que hayan sobrevivido esos textos, y seguir pensando que la filosofía de Platón y Aristóteles son filosofías que todavía nos interpelan, como dice el profesor Gadamer, ¿no? Un clásico es un clásico porque cada vez que habla un clásico nos interpela de alguna manera, o sea, dice cosas que de alguna manera nos involucran, ¿no? Entonces, bueno, digo eso porque a veces yo creo que uno parte de una idea equivocada, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, ¿qué fue la antigüedad? Bueno, la antigüedad fue básicamente Platón y Aristóteles. No, la antigüedad filosófica griega fue Platón y Aristóteles, sin duda ninguna, ¿no? Nadie quedó indiferente, ¿no?, a las cosas que dice Platón en sus diálogos o Aristóteles en sus tratados, digamos, ¿no? O en los diálogos que se supone que escribió Aristóteles y que se perdieron para nosotros. Pero naturalmente el pensamiento antiguo no solo fue Platón y Aristóteles, digamos, ¿no? Y aunque Platón creyera que el alma era una entidad incorpórea y trata de probarlo permanentemente, y que además el alma sobrevive o sigue existiendo después de la muerte física, no es que todo el mundo no pensara eso, ¿no? Si uno lee con atención algunos pasajes, especialmente de Platón, ¿no?, es muy claro que Platón es completamente consciente de ese hecho, en la medida en que muchas veces los interlocutores del personaje Sócrates defienden lo que yo llamaría tesis del sentido común, que habitualmente no son las tesis de Platón. Y las tesis del sentido común son, no, mira, yo estoy de acuerdo en que el paisaje es bello, digamos, o que la flor es bella, ¿no?, o que mi suegra es bella. Pero ¿qué es esto de la belleza misma, ¿no? O sea, los interlocutores del personaje Sócrates permanentemente están poniendo objeciones a lo bello mismo, a lo bello en sí, a leidos, autótocalo, ¿no?, a lo bello mismo. Entonces, claro,
no es que porque Platón dijera eso, ¿no? Esta es una inferencia un poco elemental y primitiva, rápida que hago ahora. No, no es que porque Platón quisiera argumentar, ¿no?, que lo bello mismo no es exactamente lo mismo que la flor bella o que la belleza del paisaje, ¿no?, que estoy viendo en este momento. No es que Platón ignorara que esa era una distinción muy peculiar, ¿no?, que el sentido común habitualmente no... El sentido común de la época de Platón, pero el sentido común de nuestra época, cambiando lo que hay que hacer, no es muy distinto a ese respecto, ¿no? Entonces, claro, no es que porque Platón escribió esa monumental obra, digamos, monumental en muchos sentidos, ¿no?, en el sentido filosófico, pero también literario, ¿no?, o literario filosófico. No es que porque Platón produjo eso, bueno, la gente andaba por la calle diciendo las cosas que decía Platón, ¿no? Hay que pensar además que se trataba de un mundo en el que había muy poca gente que supiera leer y escribir, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente podía tener acceso a esos textos si es que lo tenía de modo directo, digamos, ¿no? Pero claro, para mí fue muy interesante descubrir que hubo una defensa sistemática, ¿no?, de formas de materialismo ontológico, psicológico, etcétera, en el estoicismo, en el epicureísmo. Pero bueno, como ya sabían Platón y Aristóteles, los así llamados filósofos presocráticos para nosotros defendieron ciertas formas de materialismo que, a mi juicio, comparadas con el materialismo de la filosofía helenística, es un materialismo un poco más burdo, más primitivo, digamos, ¿no? Pero yo no sé qué decirle, digamos. En muchos sentidos yo soy un platónico, ¿no? Yo soy de los que piensa que un problema no puede cerrarse definitivamente nunca si efectivamente es un problema filosófico, ¿no? Y eso es parte del ABC, del modo que tiene Platón de hacer filosofía. Y eso yo lo encuentro enormemente persuasivo, convincente, ¿no? Bueno, de Aristóteles admiro otras cosas, digamos, pero también de los estoicos y de los epicúreos, digamos, o de Epicuro, ¿no? Para mí es muy difícil definirme, o sea, a mí me interpelan cosas de Platón, de Aristóteles, pero también de los estoicos, ¿no? Yo enseño el estoicismo, pero no estoy de acuerdo con todo lo que dicen los estoicos, ni creo que sea igual de razonable todo, absolutamente, lo que dicen los estoicos, toda vez que podamos reconstruir, ¿no?, en el caso del estoicismo antiguo y medio, esas teorías de una manera más o menos razonable, ¿no? En este momento estoy leyendo mucho Epicteto, ¿no?, y estoy escribiendo un librito que espero poder terminar en el próximo año, ¿no? Pero será lo último que haga ya sobre estoicismo, no creo que siga con eso. Llevo, no sé si 10 o 20 años oyendo esta sentencia última. Afortunadamente Pero no la ahora va he en podido serio, por una cumplir. cuestión biográfica, Andrea, ya va en serio. Ya no queda tanto tiempo. O sea, hace 10 años era una cosa y hace 15 otra. Era más probable eso. Pero bueno, es difícil saber, ¿no? Son varias cosas que tengo, bueno, que tengo a la vista, en fin. Y no, hay dos cosas que podré ejecutar, creo, pronto, pero bueno. Una recopilación de textos sobre la psicología aristotélica. El libro va a ser un libro con 8 o 9 capítulos, ¿no? El libro se llama tentativamente Alma aristotélica y mente contemporánea, ¿no?, para mostrar las conexiones entre la perspectiva psicológica de Aristóteles y algunos enfoques contemporáneos que tocan, ¿no?, la teoría psicológica, la teoría del alma, de la psique de Aristóteles, ¿no? Y el otro es una recopilación también de artículos, pero reformulados, y además hay un par de cosas nuevas, de un libro que espero terminar a fin de este año, no, quizá antes, porque creo que me van a dar un sabático el segundo semestre. Nunca se sabe, ¿verdad? Pero si me dan el sabático lo terminaré en no más de 2 meses de trabajo intenso. Es un libro que se va a llamar No serías capaz de hablar no te respondiera. Es una frase tomada del Gorgias. Calícles indignado le dice eso a Sócrates. Y el subtítulo del título va a ser Filosofía y drama en Platón. Así que cuando aparezca el libro, Andrea, le voy a mandar un ejemplar para que lo critique. Por favor. Bueno,
Queremos agradecerle al profesor Marcelo Boeri, a la profesora Andrea y al profesor Alfonso, sin quienes este episodio tan bonito e interesante no hubiese sido posible. También queremos agradecer a todas las personas pues, que nos han acompañado a lo largo de esta entrega. Espero que podamos disfrutar de más encuentros con el profesor Marcelo y ojalá en condiciones más favorables. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Entonces, Bueno, gracias a un ustedes. gusto volverte a ver. Espero que todo Igualmente. esté bien por allá. Sí, Y aquí estamos. Bueno, espero que nos podamos encontrar personalmente pronto. esperemos, Muchas gracias, Sergio, esperemos. por la invitación. Sí, les agradezco mucho el interés y la conversación. Les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página en el portal de revistas de la Universidad Nacional para no perderse de las próximas novedades de Saga, Revista de Estudiantes de Filosofía. Tampoco olvide que los jueves a las 8 de la noche volverán a emitirse los episodios de nuestro programa radial Saga en Contexto. Esperamos que nos podamos reunir de nuevo. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Adiós. Que estén muy Gracias a bien. todos. Cuídense. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.